palabra de Dios y aquí nos ponemos a estudiarla y es una bendición, amén. Quiero leer en esta hora Hechos 4, 13, 20, creo que no estaba funcionando aquí, pero de eso se trata, para que usted traiga su Biblia y pueda abrirla, a ver si vamos a empezar, ahora sí vamos a empezar diferente. Quiero ver que usted abra su Biblia y está en Hechos 4, 13 al 20 y dice de esta manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué les reconocían? Porque habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Diga conmigo: no lo podemos negar. Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la presencia de Dios está con una persona, no se puede negar. Sabemos que ahí está el Señor. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era el nombre que no querían que hablaran? El poderoso nombre de Jesús. 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, porque ese nombre, hermanos, tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20 termina diciendo lo que quiero leer el día de hoy: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Diga conmigo: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. En esta mañana estaré predicando bajo el título: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración en esta mañana. Bendito Padre, hoy venimos delante de su presencia. Gracias por darnos el privilegio de poder congregarnos, de poder traer nuestras ofrendas de alabanza y de adoración en esta mañana. Le hemos traído de lo mejor, Señor, de lo primero, porque sabemos, Señor, que usted es nuestro Dios. Sabemos que usted es nuestro Padre, que usted nos ha bendecido, nos ha cambiado nuestra identidad. Hoy somos hijos de Dios. Y mi Señor, hoy también queremos poner nuestro oído atento a su palabra. Que sea palabra suya la que hoy en esta hora vamos a aprender, Señor. Y yo solamente como su siervo quiero dejarme usar, Padre. Pedirle que usted traiga la palabra de Dios y que usted esté dirigiendo mi vida en esta preciosa hora. Que prepare a cada uno de los que estamos aquí para poder entender este mensaje y llevarlo por obra, Señor. Escucharlo, pero también hacer lo que usted nos enseña a través de su preciosa palabra. Todo esto se lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele palmas al Señor en esta preciosa hora. Amén. Todos hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Somos testigos de cómo Dios ha restaurado vidas, cómo ha restaurado familias, cómo ha restaurado hogares destruidos. Todos los que estamos aquí hemos podido ver y ser testigos también lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. Somos testigos de eso. Dios hasta el día de hoy sigue obrando en nuestras vidas. Él no se ha cansado de hacer milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios no se ha cansado de restaurar familias, porque el Señor sigue restaurando familias. No se ha cansado de transformar vidas. Dios hasta el día de hoy sigue perdonando a alguien que se arrepiente. Cuando alguien llega al camino y al conocimiento de la palabra de Dios, sigue perdonando si una persona se arrepiente, porque nuestro Dios es un Dios de amor, lleno de gracia y de misericordia por sus hijos. También nosotros somos testigos cómo Dios hasta el día de hoy sigue hablándonos cada día. ¿Quién puede ser testigo de eso? Que el Señor nos sigue hablando cada día. Nos habla a través de un hermano, a través de una alabanza, a través de su creación. Cuando uno va por la carretera y empieza a ver todo lo que el Señor ha creado, dice: Señor, gracias, porque sé que tú me estás hablando, que eres tú
el que creó todo. Por medio de un mensaje, de la predicación, el Señor sigue hablando. Amén. ¿Por qué? Porque Él está atento a sus hijos y Él nos sigue hablando. En Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La voz de Dios hasta el día de hoy se sigue oyendo, sigue corrigiéndonos, mis hermanos. Yo no sé cuándo nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, ¿a cuántos no nos ha confrontado? ¿A cuántos no nos ha enseñado esto? Tienes que cambiar en tu vida, porque la palabra de Dios sigue corrigiendo. Cuando estamos desanimados, nos sigue animando. Cuando no sabemos qué decisión tomar, nos sigue dirigiendo, porque ese es el poder de Dios, es el amor de Dios por sus hijos. Dios sigue hablando y obrando en sus hijos. Por eso es que los hijos de Dios no predicamos de teorías. Amén. Predicamos o hablamos de las experiencias, no de una persona, sino lo que Dios ha obrado en nuestra vida. Los hijos de Dios predicamos o le hablamos a los que nos rodean de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solo de una experiencia ajena, sino de testimonios personales que hemos vivido con Dios. Amén. De esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro caminar cristiano con el Señor. Pero el problema es que muchas veces ya no hablamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No testificamos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Muchas veces no lo testificamos a quien nos rodea, a un amigo, a una persona que quizás está pasando un problema similar. Nos cuesta explicarle, nos cuesta decirle. Pero cuando leemos en Éxodo, vemos cómo Dios estaba tan interesado en que el pueblo hebreo no se olvidara lo que había hecho con ellos. Cómo quería que no se olvidaran. Y dice en Éxodo, cuando leemos Éxodo, no sé si ustedes han puesto atención cómo enseña la palabra de Dios y constantemente les está diciendo: le recordarás a tus hijos, no te olvides de dónde te he sacado, no te olvides cuando te meta en la tierra que yo te voy a dar, no te olvides del Señor tu Dios. Constantemente a través de preceptos, de ordenanzas, de mandamientos, el Señor le está hablando y dice en Éxodo 10:2: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. ¿En dónde es Egipto? Es el tipo de donde era el mundo, en donde nosotros estábamos perdidos. Dice: no te olvides y recuérdale a tus hijos y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Pero en Deuteronomio también vemos cómo Dios vuelve a recordarnos una vez más, y dice en Deuteronomio 6, de 6 al 10, de 6 al 9, dice la palabra de Dios. Cuando uno está leyendo Deuteronomios, también uno se puede dar cuenta cómo el Señor está muy interesado en que no nos olvidemos lo que Él ha hecho con nosotros, que siempre le recordemos a nuestros hijos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Di conmigo: y las repetirás a tus hijos. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán, creo que me brinqué, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando estés en el espejo y tu hijo está al lado. Hijo, el Señor nos rescató de una vida perdida. El Señor hizo milagros en nuestra vida. Él hizo algo nuevo con nosotros. No hay que olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho. Y dice: y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en que no se nos olvide de dónde Él nos sacó. Dios le enseñó a su pueblo una y otra vez en su palabra que no se olvidaran de transmitirle a sus generaciones lo que Él hizo, que se la repitieran a sus hijos en la mañana, en la tarde, al despertar. En todo momento, cuando vayamos en el carro y estemos escuchando una alabanza y nos recordemos cómo un día estábamos perdidos, viviendo en pecado, que podamos decirle: hijo, el Señor de allá nos sacó. El Señor hizo milagros. Un día estábamos perdidos, un día estábamos sin el temor de Dios en nuestro corazón, pero la gloria de Dios llegó a nuestra vida y hoy podemos ser testigos de las maravillas de Él. Dele palmas al Señor, apláudale, porque Él merece toda gloria y toda honra. Amén.
Amén. Así es que Dios nos recuerda hoy a través de su preciosa palabra que no nos quedemos callados, que hablemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Leíamos al principio cómo el apóstol Pedro y Juan habían sido testigos de Jesús, de cómo había muerto, de cómo había resucitado. Ellos habían sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ellos lo habían vivido. Y por eso es que los religiosos se sentían amenazados, porque decían: es que ese nombre tiene poder. Y cuando ese nombre es mencionado hay milagros. Cuando ese nombre es mencionado algo está pasando. Es que el nombre de Jesús tiene poder, mis hermanos, tiene poder. Pero ellos tenían claro, hermanos, quiénes eran. Los discípulos sabían quiénes eran hijos de Dios. Y ellos respondieron de esta manera: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso es que ellos hablaban de esta manera. Así también nosotros, mis hermanos, tenemos un testimonio que compartir. Cómo Dios ha transformado nuestra vida. Hermanos, algo que no es una teoría, es algo que hemos vivido como hijos de Dios, algo que hemos experimentado, el poder de Dios en nuestros hogares, el poder de Dios restaurando nuestras familias, el poder de Dios haciendo milagros una y otra vez. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Gloria es para Él en el nombre de Jesús. Amén. Así que quería introducir un poquito con esto, pero hoy quiero hablar de 3 puntos. ¿Por qué no debemos de callar lo que hemos visto y oído? Quiero hablar 3 puntos, mis hermanos. Quiero ver la hora porque luego se me pasa el tiempo rápido. Amén. 1. Lo que hemos visto y oído nos transforma. Y transforma a los que nos rodean, mis hermanos. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿qué? Las cosas viejas pasaron. No las viejas, mis hermanos, no se equivoquen, porque ya los vi por ahí algunos hermanos. No, las cosas viejas, la manera antigua de vivir, el pecado en el que vivíamos, dice, ya pasó. Y he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Cuando tenemos una experiencia real con Dios, Él nos da una nueva identidad. Solo cuando leemos en Hechos la vida del apóstol Pablo, cuando él era Saulo y él iba en camino a Damasco, él llevaba una misión, él tenía que cumplir una misión. ¿Y cuál era esa misión? Encarcelar a los cristianos, llevarlos a Jerusalén, ya sea si se ponían bravos ahí en el camino, hasta darles cuello. Esa era la misión que él tenía. Y por eso es que él había pedido cartas para que fuera por los que estaban en Damasco y llevarlos a Jerusalén. Los quería llevar presos porque ellos estaban hablando de la palabra de Dios. Y él era un hombre celoso de la ley, y por eso en ese celo él tomó esa decisión de pedir cartas para que él pudiera hacerlo. Pero cuando leemos Hechos 9 de 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, es la conversión de Pablo. Yo no sé si hemos leído, pero cuando yo lo estaba leyendo, digo: Señor, es que así es como tú obras, así es como tú haces milagros, ni nos damos cuenta, pero tú estás obrando en nuestra vida. Hay cosas que está haciendo. Y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿qué dice la palabra de Dios? Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. La voz hablaba el nombre de él. Le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él no conocía a Jesús, pero él estaba preguntando, haciendo una pregunta. Y Jesús le respondió. Eso me llenaba, porque decía: yo soy Jesús. En el Antiguo Testamento se le conocía como el gran yo soy, y él está confirmando: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, mis hermanos, estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuidado, mis hermanos, cuando alguien se mete con la iglesia del Señor. ¿Sabe quién la va a defender? El Señor mismo defiende a su pueblo y a su iglesia en el nombre de Jesús.
Versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense la conversión de Pablo tan rápida. Todo lo que estaba pasando en ese momento. Le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo, mis hermanos, tuvo una experiencia directamente con Dios. La misma voz de Jesús lo llamó por su nombre. Y eso, mis hermanos, transformó la vida del apóstol Pablo. Cuando leemos la palabra de Dios unos capítulos después, vemos cómo Pablo, Dios le dio una nueva identidad. Cambió su identidad, le dijo: ya no te llamarán más Saulo, ahora vas a ser Pablo, el apóstol Pablo. Ese hombre que cuando leemos hay epístolas, ¿las epístolas de qué? Paulinas, las epístolas que escribió Pablo. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre que en ese momento estuvo teniendo una experiencia con Dios. Su identidad, mis hermanos, del apóstol Pablo cambió, así como un día también nuestra identidad cambió. Yo no sé si usted recuerda cómo es que nos decían antes: ahí viene el borracho. Pero hoy nos dicen: ahí viene el Hijo de Dios. Antes nos decían: ahí viene el mujeriego. Pero hoy nos dicen: este es un heredero del reino de los cielos. Antes nos decían: apláudale al Señor, dele palmas al Señor. Amén. Antes nos decían: mira, ahí viene el uñita larga, el ratón Crispín. Yo no sé cómo. Pero hermanos, hoy nos dicen: este es un elegido de Dios. Este es un escogido, porque dice la palabra en Pedro, en primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Yo no sé si entiende este versículo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la identidad que el Señor nos ha dado. Amén. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos transformó y nos dio una vida nueva. ¿Quién es testigo de cómo el Señor nos dio una vida nueva? Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios ha transformado nuestras familias. Por eso, mis hermanos, es que no debemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Señor se ha movido en una forma sobrenatural en nuestra vida, así como lo hizo con el apóstol Pablo. El Señor transformó la vida de ese hombre y el apóstol Pablo empezó a ganar. ¿Se ha leído la palabra de Dios? ¿Qué es lo que él ganó? Él empezó a ganar Asia Menor, Galacia, Éfeso, Grecia, Roma, gran parte de Europa él ganó. Y dice la palabra de Dios que él lo hacía con tanta pasión, mis hermanos, porque tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con él directamente y su identidad cambió. Ya no más fue el asesino de los cristianos, ahora era el hombre que predicaba en el nombre poderoso de Jesús. Dele esas palmas al Señor, alábele al Señor en esta preciosa hora. El apóstol Pablo le preguntó a Jesús, cuando estamos leyendo el versículo, y dice: ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué es lo que yo creo que el Señor era como que las palabras que le estaba diciendo es: no calles lo que yo hice contigo, no calles cómo yo transformé tu vida? Porque cuando vemos la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, y estamos estudiando la palabra, y vemos que cuando a él lo arrestaban y era presentado ante las autoridades para que él tuviera su defensa, ¿sabe qué es lo primero que él siempre hablaba? Lo que Dios había hecho en su vida, cómo él iba camino a Damasco y una luz le resplandeció y él cayó, y él todo su testimonio de cómo Dios lo había transformado, su conversión. Y eso, hermanos, a mí me enseña es que él fue marcado en ese momento. Él supo que tuvo un encuentro con Dios y por eso fue transformado. Así que, mis hermanos, nosotros no debemos de callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos testimonios de los cuales nosotros podemos enseñar, hablar, predicar. Y a veces nos hemos quedado callados, pero hermanos, es la vida, es el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Y ese testimonio puede activar la fe de alguien para que diga: así como lo hizo con él, yo sé que también lo puede hacer conmigo, yo sé que también puede obrar en mi vida. Dice la Biblia, hermanos, da de gracia
lo que de gracia recibiste. Ese testimonio puede transformar la vida de alguien, así como transformó nuestra vida. Háblale a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida, porque da de gracia lo que de gracia has recibido. Amén. Número 2, no podemos callar aunque haya oposición. No podemos callar aunque haya oposición. Al principio empezamos leyendo Hechos 4 y leíamos cómo Pedro y Juan se encontraban en una situación bien difícil, bien complicada, porque había iniciado una persecución, habían empezado a seguir a los cristianos, habían empezado esa persecución para que ya no se predicara más en ese precioso nombre, el precioso nombre de Jesús. Y entonces el enemigo, hermanos, quería callarlos, pero ¿qué cree que hicieron ellos? Dice, el enemigo quería callar a Pedro y a Juan para que ya no se hablara más en el nombre de Jesús. Ellos estaban enfrentando una gran oposición por predicar el evangelio. Ellos no querían que se siguiera predicando y se hiciera más grande ese poderoso nombre y ese evangelio que se estaba predicando. Ellos tenían temor. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? El versículo en donde estábamos leyendo, Pedro ya estaba definido. Él dijo, yo no voy a callar lo que he visto y lo que he oído. Y dice en Hechos 3 del 1 al 9, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo. Este es el contexto de lo que estábamos leyendo al principio. Es el versículo, es el milagro que había sucedido antes de lo que yo estaba leyendo en el versículo 4. Y dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración. Yo sé que muchos ya hemos escuchado esta historia, y dice, eran como las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, él lo que estaba acostumbrado a hacer, pidió limosna. Les dijo, una monedita por ahí que tengas. Y él solamente estaba haciendo lo que él era habitual. Él siempre lo hacía, pero dice el versículo 4, pero Juan lo miró fijamente y Pedro le dijo, míranos, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando que iba a recibir una moneda, algo de ellos. Pero ¿sabe qué pasó? Dice el versículo 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. En el nombre poderoso de Jesús, dice la palabra de Dios, que ese hombre se levantó y hubo un milagro en ese momento. Pero ahí empieza toda esta historia que estamos leyendo el día de hoy. Imagínense lo que era un milagro, lo que era algo que por lo cual se tendrían que haber emocionado, por lo cual se habrían tenido que su fe activar o edificar algo en su vida. ¿Sabe qué pasó? Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y algo hermoso aquí pasó, porque dice la palabra que luego entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a nuestro Dios, porque había recibido un milagro de parte de nuestro Señor. Dele palmas al Señor, alábele en esta preciosa hora. El poder de Dios se manifestó en este hombre. Y dice el versículo 9, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Él había sido transformado, mis hermanos. Es como si estuviera aquí un hombre en la parte de afuera y siempre está pidiendo limosna, siempre se pone ahí para pedir algo que le den. Y de repente alguien lo invita y le dice, ven, porque el Señor tiene algo para tu vida. Y es sanado y pasa un milagro. Imagínense cómo cree que iba a entrar esa persona, saltando y alabando a Dios porque había recibido un milagro de parte de Él. Pero diga conmigo, pero. Siempre hay un pero. Lo que se supone que debía de alegrar a las autoridades religiosas del templo, a los sacerdotes, a los saduceos, al Sanedrín, ellos les dio celos, mis hermanos. Les dio celos. Dios hizo un milagro poderoso, pero como el mensaje de Jesús
que se estaba dando es que había resucitado y estaba ganando al pueblo. Ellos tenían celos, mis hermanos, y tristemente muchas veces eso pasa, que cuando vemos por qué a él el Señor sí ha transformado su vida y a mí no. Escuchamos milagros, escuchamos prodigios, señales que Dios sigue haciendo y a veces, hermanos, tristemente no nos alegramos por aquella persona, de decir gracias al Señor porque hizo un milagro en su vida. Y eso que sea algo que activa nuestra fe para decir: Señor, yo creo que tú también puedes hacer algo con mi vida. Dice que entonces en Hechos 4:16, ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Ellos querían callar que se predicara el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, hoy en día estamos viviendo una oposición. No sé si se ha dado cuenta cómo aún en las escuelas se está enseñando que la relación con Dios, o que Dios solamente es una opción personal, que no es una verdad absoluta. Nada más ponga atención en lo que le enseñan en sus libros a nuestros hijos. Cuando uno se pone a leer lo que están enseñando en estos tiempos, uno dice: wow, cómo estamos siendo bien atacados, cómo nuestras generaciones están siendo bien atacadas. Aún, hermanos, los medios de comunicación, las redes sociales están promoviendo que los niños, hermanos, que no se les hable de la palabra de Dios, que siembren en ellos algo como, no sé, que se sientan avergonzados cuando digan: yo soy hijo de Dios. Que sea algo que ellos digan: eso es anticuado, eso no está a la moda. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Esto es triste porque hace poco, imagínense, eso es lo que en el mundo se está viendo. Pero hace poco estaba hablando con una persona que se supone que es cristiana y me decía algo que me dio mucha tristeza, porque yo decía: wow, ¿cómo a veces podemos estar tan engañados? Y ella me decía: es que a nuestros hijos no debemos de imponerles una creencia. A nuestros hijos, ellos van a crecer y ellos tienen que aprender a decidir. Y a mí me dio tristeza, mis hermanos, porque eso no me enseña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios con Josué. ¿Alguien ha leído Josué cuando dice: yo y mi casa? Yo le dije eso a esta persona: pues yo no sé qué es lo que tú pienses, yo lo respeto mucho, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a seguir a nuestro Dios. Yo y mi casa lo serviremos, amén. Yo le decía: mientras ellos vivan en mi casa, yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a callar como padre en hablarles la palabra de Dios. Yo los voy a instruir, porque ellos, cuando crezcan, entonces ellos van a tener un encuentro personal con Dios. Pero hubo un padre, hubo una madre que se preocuparon por estar predicándoles la palabra de Dios, por estar haciendo devocionales con ellos. Eso a ellos se les va a quedar grabado, mis hermanos. Y se los digo porque eso también yo lo viví. Yo llegué a ese tiempo, hermano. Yo crecí en la iglesia desde que recuerdo. Y ahí me llevaban a la iglesia desde pequeño y lo he dicho, que me encantaba subir a la clase dominical, porque cuando era la clase de Jonás, a mí me encantaba hacer el pez. No sé por qué. No sé si había ahí algo profético, pero yo siempre déjenme ahí, me ponía en las sillas y yo hacía como que me encantaba ir a la escuelita dominical, mis hermanos. Pero recuerdo mucho cómo a su manera nuestros padres o mi madre nos llevó y nos enseñó la palabra de Dios. Y algo, hermanos, dice la palabra de Dios: tú instruye al niño en su camino, tú instrúyelo, porque aun cuando él fuere viejo, no se va a olvidar de ti. Él va a recordar a Dios, va a tener temor de Dios. Y yo les digo una cosa: eso es lo que creo que pasó en mi vida, porque el temor de Dios estaba en mí. Salí del camino del evangelio cuando yo me bauticé a los 15, y como a los 17 me salí al mundial. Andaba al mundial a todo lo que daba y me fui. Salí al pecado, me fui a las fiestas, porque yo pensaba que eso era anticuado, lo que
lo que el mundo dice, lo que el mundo enseña. Estás chavo, estás joven, todavía tú puedes disfrutar tu vida. Ya cuando estés más viejito, ya cuando estés más grande, ahí entonces sí, ya ve a la iglesia. Y yo recuerdo, mis hermanos, que cuando ahí en alguna ocasión, y lo he dicho tantas veces, mis hermanos, pero como le digo, yo no me voy a quedar callado de lo que he visto y lo que he oído. Yo estaba en una silla por este lugar, en esta fila, por allá atrás, cuando estaba escuchando la palabra de Dios. Palabra de Dios vino a mi vida directamente y me dijo: esta es tu última oportunidad, ¿la tomas o la dejas? Y yo sentí tanto temor, mis hermanos, dije: Señor, yo no me quiero perder, porque había un temor en mí, había un temor que se había sembrado en mi corazón, y yo sabía que el perderme era olvidarme de Dios, porque la palabra de Dios había sido directa y me dijo: esta es tu última oportunidad, porque después, aunque tú me busques, ya no me vas a poder encontrar. Me dio tanto temor, mis hermanos, que yo dije: hoy tomo la decisión. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? Estaba yo, ese domingo hubo una reunión familiar, fuimos a casa de mi abuelita, estábamos ahí con mi abuelita, y recuerdo tanto eso, hermano, porque sé que ahí fue como Dios estaba tocando mi vida y estaba diciéndome: tú puedes, hijo, yo quiero hacer algo con tu vida. Y entonces estaba yo en ese lugar, ahí en la fiesta, estábamos pasando, se supone, un buen momento, hermano. Yo estaba bien mal, porque pues imagínense, todavía no se me bajaba, estaba acostado en un sillón. Y recuerdo tanto las palabras de una tía que se me acercó y me dijo: hijo, ¿te acuerdas que cuando eras pequeño tú me decías esto? ¿Sí lo recuerdas? Que tú no querías ser un borracho, que tú no querías vivir lo que muchas veces viste en casa, o lo que tú habías visto, que tú no ibas a ser un borracho. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, recuerdo así, yo no exagero si le ha pasado, como que viene a su mente algo como que pasa toda su vida en segundos. Y me puse a recordar, mis hermanos, todos los problemas que vi en casa, me puse a recordar todas las veces que vi a mi familia borracha, me puse a ver todo eso, y eso me hizo entender. Dije: es que yo no quiero esto, yo quiero las cosas de Dios. Sabía que Dios estaba tratando en mi vida. Ese día, mis hermanos, yo dije: hasta aquí se acabó esta vida, yo no vuelvo a esa vida de pecado. Hermanos, fue difícil, sí fue difícil, pero en el nombre de Jesús puedo testificar que el Señor hizo un milagro en mi vida y que Él me sacó de esa vida perdida, mis hermanos, amén. Así que, mis hermanos, seguíamos en la historia. En Hechos 4, 19, 20 dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y entonces ahí es donde ya se da este versículo: nosotros no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. El mandamiento de Dios, mis hermanos, siempre es mayor que la voz de un hombre. Cuando Dios te habla, tú sabes lo que tienes que hacer. El mandamiento de Dios es mayor que la voz de los hombres. Así que ellos le respondieron que no podemos callar lo que hemos visto y oído, porque el Espíritu Santo de Dios nos da valor, mis hermanos, y autoridad para no callar los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Así que, mis hermanos, yo quiero testificarle, porque eso es algo que ha pasado en mi vida. Son experiencias que he tenido como hijo de Dios. Hace poco estuvimos yendo a Estados Unidos a una convención, y mis hermanos, yo no sé si quien me tiene en las redes sociales lo vio, pero yo no voy a callar lo que he visto y oído. Estábamos en ese lugar, la presencia de Dios estaba ahí y estaban ministrando, y recuerdo que en ese lugar hicieron un llamado que si querían ir, y la verdad, mis hermanos, es un estadio bien grande. Estábamos ahí más de 45,000 personas, era muchísima gente, y estábamos hasta la parte de arriba, hermanos. Iban algunas jovencitas de aquí de la iglesia, y les dije: pues vamos, y nos fuimos corriendo porque queríamos llegar ahí en la parte de enfrente, en donde se estaba haciendo el llamado, la administración. Íbamos hacia abajo cuando de repente nos perdimos, y no, pues es que para ahí ya no podemos bajar, y nos regresamos. Pero vimos un lugar en donde estaba ahí mucha gente que estaban orando, que estaban hablando en lenguas, y nos quedamos ahí, mis hermanos, y empezamos a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Y le digo una cosa, mis hermanos, estábamos ahí cuando de repente algo captó mi atención, y había un grupo de hermanos
que estaban orando, pero yo no sabía qué estaba pasando. Yo solo vi que estaban orando por una persona y estaban ahí todos en ese lugar y estaban alabando y brincaban, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Cuando de repente vi a una persona que iba en silla de ruedas levantarse y estaban orando, mis hermanos, y ella se quedó, era una mujer ya grande, y se quedó así. Y ellos con fe le decían, camina, camina. ¿Y sabe qué pasó? Se fue caminando, mis hermanos, y yo lo pude ver, y le dije a las chicas que estaban ahí conmigo, ¿ya vieron? ¿Ya vieron lo que está pasando ahí? Y vimos cómo esa mujer se fue caminando, y cuando todo estaba pasando, mis hermanos, algo curioso pasó. La silla de ruedas se quedó ahí sola, abandonada, porque Dios había hecho el milagro en una mujer, había transformado la vida de una mujer, y eso nosotros lo podemos ver, lo pudimos ver, mis hermanos. Por eso yo le digo que yo no voy a callar lo que he visto y lo que he oído, porque Dios tiene poder. Dios sigue haciendo milagros, mis hermanos. Dios sigue restaurando vidas, Dios sigue restaurando familias, y hemos sido testigos de eso. Y a veces, mis hermanos, la oposición, las personas, o la vergüenza, lo que usted quiera, hace que nos quedemos callados lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos milagros, mis hermanos, hemos visto aquí en Vida Nueva? ¿Cuántas familias restauradas hemos visto aquí en Vida Nueva? No podemos quedarnos callados, mis hermanos. El día martes estábamos hablando ahí con el pastor, y llegó el hermano Roberto, y ya estábamos platicando. ¿Y sabe qué estábamos hablando? De esto precisamente, de no podemos quedarnos callados. Y le hacía una pregunta al pastor, al hermano Robert. ¿Usted puede pensar qué hubiera pasado si ese día que usted estaba ahí enfrente, para los que conocen su testimonio, que estaba ahí enfrente discutiendo con su esposa, que no conocía de la iglesia, pero que estaban ahí? ¿Qué hubiera pasado si usted ese día no toma la decisión de entrar a la iglesia? Y le digo una cosa, hermanos, ¿qué hubiera pasado si nosotros no tomamos la decisión de seguir al Señor? Estaba leyendo un libro, el libro que se está ahorita estudiando en varones, está tremendo, mis hermanos. Estaba leyéndolo y me hizo recordar este momento, hermanos, lo que estoy predicando en este momento. Y yo estaba, hermanos, leyendo, y decía que ese libro que dice, es un sueño, no es algo real, pero dice el autor, dice, vamos a imaginar que Dios te llevó a ese momento, que te lleva a un lugar, en un cuarto oscuro, y estás en ese lugar, y cuando entras empieza a oler muy feo, hay mucha ropa tirada por todos lados, ves todo sucio, está oscuro, está triste ese lugar, hay algo que te llama, así como que te da temor, pero de repente Dios te dice, levanta la mirada. Y cuando, dice el autor, vio a una persona que estaba ahí, y esa persona estaba vomitando, estaba tirada ahí en el piso, y estaba ebria, todas las botellas tiradas. Y dice el autor, que dice de esta manera, ¿no? ¿Por qué me trajiste aquí, Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué querías que viera esto? Y le dijo, porque quiero que veas la vida de este hombre, la vida de este hombre, lo que fue. Y Dios en su mente lo empieza a llevar a ese momento en que su padre de ese hombre había sido un hombre malo, un hombre violador. Lo llevó a ese momento cuando su padre violó a su madre, y él había sido producto de un embarazo no deseado. Y cómo él creció solo, abandonado, una persona que no había tenido nunca nadie a su lado, que creció solo, abandonado en las calles. Y por eso empezó a ver cómo él se empezó a perder en su vida. Y entonces él crece, y cuando él crece empieza a ser un hombre violador, empieza a ser un hombre borracho, un hombre que se metió en los vicios, y se empezó a ser una mala persona. Y entonces dice que cuando estaba ahí en ese momento, él le dice el Señor, es que el día de mañana voy a pedir su alma. Los días de esta persona ya se acabaron, y mañana voy a pedir su alma. Y ahora, así como lo ves, está perdido. Ya no va a haber nadie quien le predique, no hay nadie quien le hable. Y dice la palabra de Dios que entonces esta persona que estaba ahí en el sueño entendió: la paga del pecado es muerte.
Mis hermanos, ¿cuántas personas nos ha tocado ver que se están perdiendo? Personas que se están destruyendo sus vidas y sus hogares. Y cuando vemos, yo entendí ese versículo, también dije, wow, es que la paga del pecado es muerte. No nada más se refiere a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual, se refiere a una muerte en tu familia, una muerte en tu vida, en tu propósito, en tus proyectos. Y esa persona estaba ahí muriendo, porque la paga del pecado era muerte. Pero lo que me impresionó de esta historia es que Dios le dice, pero ¿quieres ver lo que este hombre pudo haber sido? Lo que yo tenía para él, el plan que yo tenía para este hombre. Y entonces dice que en su mente lo lleva a ese momento cuando su padre tomó la decisión de violar a su madre, pero que él estaba en la iglesia. Estaban sentados en ese lugar, y cuando estaba sentado en ese lugar, dice que la palabra vino a su vida de este hombre, y él fue tocado y él fue confrontado. Pero en su mente estaba violar a la que estaba a su lado. Él había entrado eso a la iglesia. Y dice, cuenta en este libro que entonces él fue tocado. Hicieron el llamado al altar. Él pasó enfrente donde estaba el altar, y dice que entonces él fue tocado por la presencia de Dios. Se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y entonces la vida del papá de este hombre que estamos hablando fue diferente. Ese hombre se arrepintió, invitó a salir a esta jovencita, salieron como amigos, un día se casaron en la iglesia, los casó el pastor. Dice que entonces ahí es donde nace este hombre. Y cuando nace este hombre, lo presentan delante de Dios, y aquí lo trajeron, lo llevaron a la iglesia, lo presentaron. Él creció en la iglesia, en la escuela dominical, y empieza a explicar cómo ese hombre que estaba ahí a punto de morir, la vida de él había sido tocada, porque su padre entonces ya no era un padre borracho, era un padre que lo estaba encaminando en las cosas de Dios, era un padre que estaba guiándolo en el temor a Dios. Y dice en esta historia que entonces cuando este hombre creció, su padre todas las noches oraba con él, leyendo devocionales, y le hablaba la palabra de Dios. Y dice que cuando él creció y cumplió 15 años, lo llevó con sus amigos emocionado, porque dijo, hoy se está convirtiendo en un hombre, y yo quiero que él sepa qué es ser un hombre, no lo que dice el mundo que es un hombre, porque un hombre es, llévatelo con una mujer para que vea que ese es un hombre, y eso no es un hombre, mis hermanos. Dice que lo llevó con sus hermanos en Cristo, y ahí estuvieron alabando a Dios. Pero él creció, tuvo familia, tuvo hijos, se convirtió en un empresario, y ese empresario empezó a ayudar al pueblo, ese empresario empezó a hablar la palabra de Dios, ese empresario empezó a ganar las almas que se estaban perdiendo, su familia empezó a seguirlo porque veían que había algo en su vida. Pero termina diciendo el que estaba soñando, Señor, no me digas que eso no es verdad, no me digas que eso no es verdad. Y dijo, eso es lo que yo tenía planeado para este hombre. Pero tristemente él no decidió bien y se perdió. Mis hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué lo digo en este momento? Porque sé que muchos, mis hermanos, nos podemos identificar con el momento exacto en que Dios nos habló. El momento exacto cuando Dios nos dijo, hoy te voy a dar esta oportunidad, mañana yo no sé. Yo cuando estaba leyendo, mis hermanos, estaba llorando porque dije, Señor, esa pudo haber sido mi vida. Porque ese momento que yo fui tocado por tu palabra, fui tocado por el mensaje que tenías para mí ese día, yo pasé a este lugar, me postré, le pedí perdón a Dios, y empezó una vida en Cristo Jesús. El Señor empezó a tocar mi vida, a transformar mi familia, mis hermanos, y hoy tengo el privilegio de estar predicando la palabra de Dios aquí frente a su pueblo, mis hermanos. ¿Cómo nos vamos a quedar callados lo que hemos visto y oído? No podemos quedarnos callados. Hermanos, estábamos en ese lugar y le preguntaba, y dijo, ¿quién sabe? Estaría perdido, fue la respuesta del hermano. Quizá yo me hubiera perdido, estaría en los vicios, yo no sé si estaría ya con Jesse o ya no, yo no sé qué hubiera pasado con mi vida. Y yo sé, mis hermanos, que muchos de los que estamos aquí un día tomamos la decisión
de seguir al Señor. Y nuestra vida fue transformada, fue tocada, y el Señor transformó nuestro hogar y nuestra familia. Eso es la palabra de Dios, mis hermanos. El número 3, mis hermanos, no podemos callar porque nuestro testimonio activa la fe de alguien más. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír las maravillas de Dios, y cuando contamos nuestro testimonio, la fe de alguien más se activa, porque ese testimonio se convierte en algo real, en algo que así como lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Hermanos, yo quiero hablar de las maravillas que he visto. En esa convención, estaba en ese lugar, y iban unos hermanos que están conociendo del evangelio con un anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Y en una administración estábamos en ese lugar, y entonces hacen el llamado y empiezan a ministrar. Yo no me enfoqué en la hermana, yo estaba orando con el hermano: Señor, llénalo de tu Espíritu. Pero cuando vi del otro lado, después nos platicó la hermana que había estado siendo llena del Espíritu Santo. Esas cosas, mis hermanos, solamente las podemos ver cuando estamos en el camino del Señor. Esta familia sé que está siendo tomada por el Señor, está siendo usada por el Señor. Y mis hermanos, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos un testimonio que dar para que la fe de alguien se active, para que la fe de alguien más pueda decir: eso puede pasar en mi vida. En Juan 4 al 10 dice de esta manera: en el camino Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús. Jesús estaba cansado por la larga caminata, así que se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Versículo 8, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió. Dice que la palabra que porque los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús se desvió, hermanos, a Samaria porque tenía algo preparado para esta mujer samaritana. Se desvió de su camino porque tenía que pasar a ese lugar a hacer un milagro en la vida de esta persona. Él rompió toda barrera social y cultural, mis hermanos. Dijo: yo voy a ir porque voy a hacer un milagro con esta mujer. Versículo 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La mujer estaba hablando nada más y nada menos con Dios, que estaba manifestado en carne delante de ella, mis hermanos. Y en el versículo 16 leemos, pero imagínense, ponga el contexto, mis hermanos. Dios le quería revelar a esta mujer con quién estaba hablando, quién estaba frente a ella. Y dice el versículo 16, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Y ella contestó: no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora estás viviendo. Ciertamente dijiste la verdad, le contestó Jesús. Hermanos, Jesús le reveló algo que era muy íntimo para ella y que quizás nunca nadie se lo había dicho. Esto le demostró cómo él conocía cada parte de su vida. Pero algo que me llamaba mucho la atención, mis hermanos, es cómo Jesús no la criticó, no la condenó, sino con amor le dijo, le hizo reconocer sus pecados. Y muchas veces, mis hermanos, tenemos ese error de juzgar, de criticar, cuando no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde Dios transformó nuestra vida, y decimos: ay, es que el hermano cómo viene borracho. Imagínese, hermano. Imagínense diciendo eso: ay, ese hermano viene borracho. Hermanos, ¿cuántas veces yo vine borracho a este lugar? Es que de ahí nos sacó el Señor, pero a veces empezamos a juzgar y a criticar lo que no tendríamos que hacer. Versículo 25, la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y entonces, mis hermanos, versículo 26,
Dijo Jesús: yo soy el Mesías. Tú estás hablando nada más y nada menos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Amén. Ese es el amor de nuestro Dios, mis hermanos, de nuestro Padre, porque Jesús solamente le reveló a muy pocas personas, así tan claramente, que Él era Dios manifestado en carne. Muy pocas personas lo entendieron. Una mujer despreciada, con un pasado lleno de pecado, pero aún así Dios le concedió el privilegio de que le conociera y de que estuviera hablando cara a cara con Él. La gracia de Dios cambió el rumbo de esta mujer y ella no podía callar lo que había experimentado. Y con esta historia quiero terminar, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuál era el tercer punto? ¿Nuestra qué? No, ya ni se acuerdan, mis hermanos. Dios los perdone. Vamos a empezar de nuevo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver, los voy a dejar tantito. No podemos callar lo que hemos visto y oído, porque nuestras experiencias o nuestro testimonio activa la fe de alguien más. Vea lo que pasó en el versículo 39, con esto termino, 28, perdón. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de su aldea para verlo. Ella no corrió, mis hermanos, a buscar quien le diera un estudio bíblico. Ella no corrió a ver quien le enseñara algo teológico para poder testificar lo que Dios había hecho en su vida. Ella solo sabía una cosa, y es que Dios mismo había hablado con ella, y lo único, mis hermanos, que ella quería era compartir la gracia de Dios que había llegado a su vida, la gracia de Dios con la que ella fue perdonada. Así que, mis hermanos, su encuentro íntimo con Jesús no solo la transformó a ella, sino que activó la fe en toda una comunidad. Dice el versículo 39, mire, no sé si está siguiendo la historia. Está platicando en el pozo, Jesús le está diciendo que le dé agua y tienen una charla. Pero dice el versículo 39, después de que Dios le dice: es que tú estás hablando con el Mesías, con Dios mismo manifestado en carne, yo soy. Y entonces dice la palabra de Dios que ella lo cree. Ella va a ese pueblo y empieza a predicarle y a decirle a la gente: es que me topé con el Mesías, es que me topé con el Rey de Reyes, es que me topé con nuestro Salvador. Y dice el versículo 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Ella solamente testificó lo que había pasado con Jesús, lo que había pasado en ese lugar. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó allí 2 días. Tiempo suficiente, diga conmigo, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran, mis hermanos. Muchas personas creyeron en Jesús porque una mujer quizás que no tenía una buena reputación, quizás no tenía el suficiente tiempo de conocer a Jesús. Todo lo tenía en contra, pero ella solamente tenía algo: no quedarse callada, lo que había visto y lo que había oído. Ella activó la fe de todo un pueblo, mis hermanos. Hubo un avivamiento de fe y los samaritanos se arrepintieron. Y dice póngase de pie, mis hermanos, vamos a terminar, porque ya me están carrereando de este lado. Póngase de pie, vamos a terminar. Versículo 42. Luego le dijeron a la mujer, vea cómo termina esta historia. Tremendo, porque muchas veces nos hemos quedado callados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo el Señor nos tocó y nos transformó, de cómo nos restauró, de cómo restauró nuestra familia, nuestras finanzas. Hermanos, sé que todos tenemos tantos testimonios que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero miren lo que dice el versículo 42. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste, sino porque le hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta persona, esta mujer samaritana, lo que ella creyó, lo que ella no cayó, activó la fe
de todo un pueblo, mis hermanos. Y por eso es que decía en el versículo, ella dio de gracia lo que de gracia recibió. Y muchas veces, mis hermanos, nos ha costado dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido una vida nueva y se nos olvida que eso tenemos que testificarlo. Hemos recibido un matrimonio restaurado y se nos olvida que nosotros también un día estuvimos como algún hermano que su matrimonio se está destruyendo. Se nos ha olvidado, mis hermanos, hablar cómo un día estuvimos en los vicios, cómo un día estuvimos perdidos, cómo éramos antes en nuestra vida, y decirle a las personas, pero Dios tiene algo para tu vida, así como lo tuvo para la mía. Se nos ha olvidado, mis hermanos. Hermanos, cada testimonio que oímos nos inyecta fe para crecer, nos inyecta fe para que los demás puedan creer que tenemos un Dios todopoderoso. Lo que hemos visto y oído es una semilla de fe, no solo para nosotros, sino que también para que otros sepan que Dios puede transformar sus vidas. Los discípulos fueron testigos de cómo Él había multiplicado los panes, cómo había sanado enfermos, cómo había echado fuera demonios, cómo había resucitado muertos. Hermanos, por eso es que ellos hablaban, porque habían visto el poder de Dios en sus vidas. Habían visto el poder de Dios restaurar un hogar. Habían visto el poder de Dios levantar de los muertos a Lázaro, a una niña. Ellos habían visto eso. Y ellos no se querían quedar callados de lo que habían visto y de lo que habían oído. Así que, mis hermanos, no podemos callar lo que hemos visto de parte de Dios en nuestra vida, lo que Él ha hecho con nuestras familias. Recordémosle a nuestros hijos. Un día, hermanos, yo cuando estaba preparando este mensaje, le hablé a mis hijos y les dije, ¿sabes, hijo? En algún tiempo éramos así, vivíamos en pecado tu mamá y yo. Yo la conocí porque estábamos en la fiesta, porque íbamos a los antros, pero ya cuando yo me perdía, ya estaba totalmente ebrio, llegaba a golpear a tu mamá. Era mi novia, todavía no era mi esposa. La golpeaba y se quedaban así como, ¿qué? Digo, sí, mijo. Y te quiero recordar que de ahí el Señor nos sacó. De ahí fue que el Señor nos restauró y nos dio una vida nueva. De ahí fue. Así que, mis hermanos, que no se nos olvide. Busquemos los momentos para sentar a nuestra familia y decirle, el Señor de aquí nos sacó. Recordémoslo. Por eso en Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Siempre, mis hermanos, busquemos el momento para transmitirles nuestra fe a nuestros hijos. Y entonces dice que y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el comedor, estando en la recámara, estando en el carro cuando estás de viaje. Repítele y recuérdale a tus hijos lo que Dios hizo con tu vida, que ellos sepan testificar en los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Cierre sus ojos, mis hermanos, en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha hecho grandes milagros en nuestra vida, amén. Él ha hecho grandes cosas con nuestras familias y nosotros no podemos quedarnos callados. Padre, venimos hoy delante de usted. Yo no sé, mis hermanos, si hay alguien que quiera pasar a este lugar. Vamos en esta preciosa hora a darle gracias a Dios. El altar está abierto, Señor. Hoy venimos delante de usted. Gracias, Padre, porque usted un día restauró nuestra vida, Señor. Porque un día cuando estuvimos perdidos, Jesús, usted llegó a nuestro hogar y lo transformó. Señor, hoy no queremos quedarnos callados de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Le recordaré a mis hijos, Padre, y a mis generaciones lo que usted hizo en nuestra vida, todo lo que nos ha permitido vivir. Como Padre, hemos experimentado una comunión con usted y eso nos ha dado una identidad. Hoy somos hijos de Dios. Hoy pertenecemos al reino de los cielos, Jesús. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. En esta preciosa hora venimos delante de usted, mi Dios, a presentar nuestra vida, Señor, a darle gracias porque nos ha permitido vivir tantas cosas en nuestra vida y queremos testificarlas, Señor. Queremos hablar de ellas. Queremos, Padre, hablarle a la gente lo que usted hizo en nuestra vida
vida, cómo usted restauró nuestro hogar. Oh Señor, en el precioso nombre de Jesús. Oh Señor, reciba toda la gloria y la honra, todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo, Señor, pongo toda mi ansiedad